Buenas noches. El día de hoy vamos a realizar una presentación sobre los contenidos del libro de mecánica de medios continuos, empezando desde los conceptos elementales como el estiramiento hasta la interpretación física de los tensores de deformación. En la imagen presente podemos apreciar que tenemos partículas materiales P y Q en configuración de referencia. Tras la deformación del medio continuo, como se ve en la imagen, estas partículas ocupan posiciones P' y Q' en la posición actual. Vamos a empezar definiendo lo que es el estiramiento, el cual es la razón de la longitud final y la longitud inicial de un segmento material durante una deformación. Esto quiere decir que representa cuánto se ha alargado o acortado en la línea material como resultado del movimiento del cuerpo y se expresa como un valor adimensional. Aquí podemos apreciar la fórmula. El estiramiento, en este caso, estará representado por la letra griega lambda, y aquí podemos ver la forma en la que se calcula. Bien, pasando al alargamiento unitario, como definición, podemos decir que el alargamiento unitario mide cuánto se incrementa la longitud de un segmento diferencial durante una deformación. Esto por unidad de longitud original. Es decir, esta es una cantidad adimensional que indica el cambio relativo de longitud. Relación con el estiramiento. El alargamiento unitario está directamente relacionado con el factor de estiramiento lambda, mediante la siguiente relación. Mediante la definición del alargamiento unitario en forma diferencial, podemos darnos cuenta que delta S sobre delta S mayúscula representa lambda, lo cual nos deja con la ecuación que podemos ver en pantalla. Es una relación directa entre el estiramiento y el alargamiento unitario. Perfecto. Entonces ahora vamos a pasar a la interpretación del estiramiento y el alargamiento unitario. Debido a que ya lo vimos como un concepto, ahora tenemos que aprender qué significan estos valores. Entonces, podemos tener tres casos principalmente, ¿sí? El primer caso va a ser que lambda sea igual a 1 y el estiramiento unitario sea igual a 0. Esto significa que pueden Q y P haberse desplazado entre sí con el tiempo, pero sin cambiar la distancia que los separaba inicialmente. No hay deformación en esta dirección, pero esto no indica que no hay rotación, ya que podría existir una rotación. El segundo caso es cuando lambda es mayor que 1 y el estiramiento unitario es mayor que 0. Esto indica que las distancias entre sí de las partículas P y Q ha aumentado, indicando que el segmento se ha alargado como resultado de la deformación del medio continuo. Y por último, nuestro tercer caso, si es que lambda es menor a 1 y el estiramiento unitario es menor que 0. La distancia entre las partículas P y Q ha disminuido, lo cual implica que el segmento se ha acortado debido a la deformación. Existen ciertas expresiones que permiten calcular el alargamiento unitario y el estiramiento. Entonces, partiendo de las ecuaciones que tenemos en pantalla, las cuales son una expresión que relaciona el cuadrado del elemento de línea de la configuración deformada, delta S al cuadrado, con el de la configuración de referencia, delta S mayúscula al cuadrado, utilizando el tensor de deformación y la dirección de deformación. Si nosotros trabajamos con estas ecuaciones, dividiéndolas ambas respectivamente por ds cuadrado y ds minúscula al cuadrado, podemos ir despejando la ecuación hasta poder encontrar las siguientes fórmulas. Estas fórmulas, las cuales hemos encontrado, son bastante sencillas, pero son de suma importancia en la mecánica de medios continuos. Como observación, podemos decir que los tensores de deformación material y espacial contienen toda la información necesaria sobre cómo se estira o alarga un cuerpo en cualquier dirección cercana a una partícula. Esto se puede ver en las ecuaciones obtenidas, donde al aplicar estos tensores a una dirección específica t, se pueden calcular directamente el estiramiento y el alargamiento unitario en esta dirección. Para la variación de ángulos consideraremos tres partículas en un entorno en donde R y Q se encuentran en el entorno diferencial de P. Para la configuración de referencia, R y Q tendrán la misma dirección de los vectores unitarios T mayúscula y estos estarán separados por un teta mayúscula. Para la configuración actual, R' y Q' se encontrarán en la dirección de T minúscula, que estos serán los vectores, serán vectores unitarios separados por unos ángulos teta que son los ángulos actores después de la deformación. Ahora, para entender estos dx, que serían los vectores diferenciales que separan estas partículas, pues se los puede extraer de estas relaciones de la ecuación fundamental del tensor gradiente, analizado capítulos antes, y
por medio de la definición actual de los vectores T mayúscula, ya sea vectores unitarios T mayúscula en descripción, en configuración de referencia inicial y T minúscula en configuración actual, pues se puede pasar estas relaciones a ecuaciones específicas. El estiramiento nos brindaría cómo se alarga o se comprime estos segmentos de S, que serían los elementos diferenciales del arco en configuración actual de S minúscula y en configuración inicial de S mayúscula. Gracias a esto tenemos estas relaciones y encontraremos la relación entre la variabilidad de teta del ángulo y el vector de deformación. Esto se hace por medio del producto punto entre estos vectores de X que separan las partículas y teniendo en cuenta que el producto entre F transpuesta y F será igual a dos veces el tensor E más uno. Entonces obtenemos esta ecuación en función también del estiramiento, em, que nos dará información sobre la variabilidad de teta y el entorno. Ahora, gracias a esta igualdad del estiramiento, podemos dejar esta ecuación que nos explica sobre la variabilidad de teta, que en este caso sería en configuración eh, actual en función de los vectores T mayúscula y de la deformación material, que pues estos vectores corresponden a la configuración de referencia. Y bueno, análogamente se puede sacar también la variabilidad de teta mayúscula, es decir, del ángulo en la configuración de referencia, en función de teta de T minúscula y E minúscula, que serían el primero, los vectores unitarios en configuración actual, y el tensor E minúscula sería el tensor de la deformación espacial. Esta comparación entre configuraciones se hace para entender la orientación de la partícula tras el estiramiento y la deformación. Entonces, podemos entender a estos tensores eh, de la deformación que nos pueden brindar también información sobre la variabilidad de los ángulos entre estos segmentos diferenciales de X y de S. Ahora vamos a hablar de la interpretación física de los tensores de deformación, centrándonos en el tensor material de deformación, el cual nos da el cambio de longitud y ángulo que se sufre tras una deformación. Aquí nos fijamos en el segmento PQ, que tiene una longitud conocida, un vector unitario en dirección PQ y es paralelo a X1. Ahora lo que queremos saber es el cambio de longitud que tuvo tras la deformación. Y para eso lo que vamos a usar es el tensor material de deformación y la fórmula del estiramiento. Aquí podemos conseguir el estiramiento en cada eje, simplemente cambiando el vector unitario, dándonos así como resultado para el estiramiento en el eje X1, tenemos la componente E11 del tensor material de deformación. Podemos seguir la misma idea cambiando los vectores unitarios para conseguir el estiramiento en los demás ejes, dándonos como resultado estas fórmulas de acá. Ahora, de la misma manera, podemos encontrar el alargamiento unitario en cada eje, teniendo en cuenta que la fórmula es el estiramiento menos 1, dejándonos estas fórmulas de acá. Como observación, podemos notar que las componentes de la diagonal principal del tensor material de deformación, también llamadas deformaciones longitudinales, está contenida la información sobre el estiramiento y el alargamiento unitario de segmentos en la configuración de referencia en la dirección que queramos. Esto quiere decir que directamente en el tensor material de deformación, al ver su diagonal principal, podemos saber si va a haber o no alargamiento en la dirección X, Y o Z, como tenemos aquí en este cuadro. Ahora vamos a considerar dos segmentos, PQ y PR, con ángulo de pi medio entre ellos y cada uno con su vector unitario en cada dirección.
Lo que vamos a buscar ahora es el cambio de ángulo que hubo tras la deformación. Para eso vamos a utilizar la fórmula de la variación de ángulos y también teniendo en cuenta que T1 y T2 son ortogonales entre sí, podemos tener estas igualdades de acá. Para encontrar los ángulos en XY, XZ y YZ, lo único que tenemos que hacer es cambiar estas componentes en la fórmula de acá, dándonos como resultados las fórmulas que se presentan aquí. Ahora, como observación, de igual manera, podemos notar que en las componentes XY, XZ y YZ del tensor E, denominadas deformaciones transversales, está contenida la información sobre la variación de ángulos entre segmentos diferenciales en la configuración material en la dirección X1, X2 y X3. De igual manera, como vimos en la longitud, aquí viendo directamente el tensor material, podemos determinar si va a haber o no cambio de ángulo. Si es cero, simplemente no hay variación de ángulo. Ahora tenemos esta imagen en la cual podemos analizar cómo al pasar de la configuración de referencia a la configuración actual, se produjo una deformación, haciendo que sus segmentos se alargasen y sus ángulos cambiasen. Esto siendo posible calcular con el tensor material de deformación. Muchas gracias.